Jacaranda. Jacaranda Correa, muy buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿cómo te va? Bien, 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 Jacaranda, ya sabes, aquí sobrellevando los vaivenes y las vicisitudes del periodismo, pero vamos bien, ahí vamos caminando y la ¿Cómo va verdad, esto de las monetizaciones en YouTube, Julio? Estamos ahí muy preocupados. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntanos rápidamente qué ocurre, cuáles son esas políticas que están impidiendo la monetización, por qué a ti se habla de censura, pero en realidad, pues, pensamos que el YouTube es un espacio que es libre, tiene otras prácticas. ¿Qué está pasando, Julio? mira, YouTube está restringiendo mucho todos la visualización y la monetización de aquellos temas que puedan molestar a sus anunciantes. Entonces sus anunciantes no quieren que los productos suavecitos o bonitos o bien presentados vayan junto con un programa que hable, pues por ejemplo, les decía hoy, pues está el presidente López Obrador en Torreón pidiendo perdón en nombre del Estado mexicano por la matanza de 303 chinos en el Torbellino Revolucionario en 1911. ¿Cómo nos referimos y cómo abordamos ese tema o cómo lo analizamos? Pues tenemos que hablar con las palabras y con los temas concretos: matanza, violencia política, odio social, resentimiento. Pues ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces YouTube ha cambiado sus políticas y ahora está pues restringiendo este tipo de cosas. Lo que nos llama la atención es que la restricción estamos siendo los primeros, o no sé si los únicos, pero cuando menos los primeros en sufrir este embate que a minutos, el otro día nos aventamos el récord Guinness de que a un minuto de iniciado el programa ya lo estaban desmonetizando porque los contenidos no eran aptos para los anunciantes. Y todavía ni siquiera anunciábamos los contenidos, ni siquiera se daban a conocer los contenidos. En fin, pero bueno, Pues hay Jacaranda un tienes... tema, Sí. Julio, es un tema y yo lo voy a, si me permites, voy a tomarlo entre las manos. Me interesa investigarlo porque yo soy una apasionada de todo lo que ocurre a nivel pues de la información y todo lo que hasta donde creíamos estaba promoviendo YouTube, ¿no? En esa libertad que no dan justamente las empresas privadas o las empresas públicas. Así es que pues voy a tomar entre las manos, me voy a comprometer a investigar y a ver, o sea, por qué y cómo se establecen estas reglas a nivel digamos que de los anuncios, todas estas empresas. Pues es complejo, pero ya lo tomará justamente en las manos, Julio. Y hablando de este tema, Ujú. pues quiero compartir contigo y con la audiencia algo que tiene que ver con el asunto de la libertad de expresión, el periodismo y todo esto que tiene que ver con los temas de censura, porque fíjate que apenas la semana pasada, Julio, no sé si por ahí viste que varios columnistas, ¿no? Periodistas se dejaron engañar, no sé si a propósito, por error, encendieron las alarmas al decir que la Suprema Corte de Justicia estaba validando un amparo de la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias, que estaba promoviendo un amago hacia la libertad de expresión y que esto ponía en riesgo al periodismo y a todos los que particularmente pues nos dedicamos a la información, Julio. Y Ujú. varios columnistas se apuraron a decir en que esta decisión estaba promoviendo, entre otras cosas, hay que dejarlo muy claro, unos artículos que estaban obligando a los concesionarios, a los dueños de los medios públicos, de los medios privados, perdón, en diferenciar la opinión de la información. Esto es Ujú. completamente falso. Es imposible porque este artículo de diferenciar opinión de información, que evidentemente es casi imposible, Ujú. ya estuvo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones en el 2017 y fue derogado. O sea, eso no. Que sí, efectivamente la Suprema Corte de Justicia el pasado miércoles 12 de mayo validó la inconstitucionalidad de una contrarreforma que se hizo al artículo 256, donde se hablaba eso de la libertad, la diferencia entre opinión e información, una contrarreforma que a grandes rasgos, Julio, le había quitado, digámoslo,
el poder al árbitro de las telecomunicaciones y la radiodifusión, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el IFETEL, que entre otras cosas tenía, digamos que como obligación crear y vigilar ciertos lineamientos para que cada medio de comunicación privado tuviera y cumpliera ciertos códigos de ética y defensores de la audiencia que nos garantizaran a nosotras las audiencias información plural, diversa, en fin. Entonces, esta contrarreforma, que es lo que ya invalidó la Suprema Corte de Justicia, en realidad le devuelve un cierto papel regulador al IFETEL para que pueda convertirse en un árbitro con un poco más, digamos, de juego en la cancha. ¿Y qué es lo que tendría que vigilar el IFETEL a partir de lo que dice ese artículo? Que eso sí, ahí sigue y eso es lo que está ahí en letra, que parece letra muerta, porque no los concesionarios de radio de televisión no siempre lo cumplen, porque entre otras cosas lo que se establece ahí es que los contenidos deben de reflejar pluralismo, diversidad, imagínate, ideológica, política, social, cultural. No se puede transmitir, eso sí, publicidad o propaganda presentada como un contenido informativo, que eso ha sido motivo de muchos debates, ¿no? De que de pronto nos vendan una nota pagada por un gobernador o un político como si fuera parte de un noticiario. Y el otro, otra de las cosas que se promueven en este artículo es el derecho de réplica y no promover la discriminación por género, en fin, todo eso de lo que hemos venido hablando ya en otras ocasiones, Julio. Y en resumen, lo que se logra, digamos, con esta nulidad a esta contrarreforma a la ley de telecomunicaciones es que, tal cual como dice la Suprema Corte, es que los concesionarios de radiodifusión deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los lineamientos que emita este instituto, que los tendremos que ver en los próximos días, a ver si van a cambiar o van a quedar tal cual, van a garantizar la libertad de expresión programática, editorial y que se evite cualquier tipo de censura previa a los contenidos. Así es que, dicho esto, Julio, lo comento porque fue muy sorprendente ver la semana pasada una columna, concretamente de Javier Tejado Donde, que como sabes es abogado de Televisa, y que sostuvo en su columna y que convenció, repito, no sé si por error o por mala fe, a varios periodistas de escribir textual, como él dijo, que estábamos a partir de esta derogación que hacía la Suprema Corte de Justicia ante un modelo de comunicación que no lo tiene ni Venezuela. Imagínate. Y lo dijo además en una entrevista con la W, porque además lo que estaba diciendo es que esto era un amago por parte de la Suprema Corte de Justicia y además decía que se trataba de una maniobra de la 4T para controlar a los medios de comunicación, que no bastaba con todas las descalificaciones que hiciera el presidente de las mañaneras, que ahora ya la Suprema Corte de Justicia se sumaba para crear un modelo de comunicación que no lo tenía ni Venezuela. Julio, esto es muy grave, muy peligroso, porque en pequeños detalles que no son tan pequeños, son realmente cosas que nos pueden llevar a generar una desinformación y un estado de confusión que efectivamente lleve a linchar y a calificar cosas que no son ciertas y que además van en contra de las propias audiencias, de nosotras como ciudadanas, ciudadanos, ¿no? Para tener medios públicos y privados de calidad y con contenidos diversos y plurales, Julio. Sí, fíjate, Jacaranda, que hoy mismo en el periódico Milenio, Carlos Marín, en su columna El asalto a la razón, su columna se titula Prohibido hablar por TV y radio, y desarrolla estos mismos argumentos que tú nos señalas, que no son los que realmente fueron señalados por la autoridad judicial. Cita también, dice en su columna Razones del viernes,
el periodista Jorge Fernández Menéndez alertó sobre lo acordado en esa segunda sala, que entre otras babosadas, dice Carlos Marín, establece que bla, 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 y bueno, pues ahí es donde maneja esta idea. Hoy mismo Carlos Marín dice: ignoran los ministros que aprobaron esa pendejada, que con excepción de las ciencias exactas y las médicas, la verdad es siempre sospechosa. En fin, alegatos sobre algo que no tiene fundamento. Jacaranda. Mentiras, Julio. O sea, porque además, mira, yo creo que parte, digamos, de toda esta descalificación tiene que ver porque esta Asociación Mexicana de los derechos de las audiencias, ¿De derecho a la información? Defensorías de las Audiencias, la AMDA, tienen sus integrantes a personajes como Beatriz Solís, Gabriel Sosa Plata, ¿no? Entre otros, que son Adriana Solórzano, que sí son hoy funcionarios de este gobierno. Ajá. Pero, Beatriz Solís no es funcionaria, ella es defensora de la audiencia en el sistema público de radiodifusión, pero ellos vienen trabajando desde hace muchos años y hay que decir que esto se concretó en el 2017, esta contrarreforma, cuando ellos no eran funcionarios o la maestra Beatriz Solís era defensora de las audiencias. Entonces, todo esto tiene un juego político perverso, Julio, que de alguna manera nos lleva a confundirnos, porque no es cierto. O sea, simplemente lo que se hizo es que los concesionarios no fueran juez y parte, o sea, que sus códigos de ética y que los lineamientos pudieran ser vigilados con toda la libertad, porque no es que los vaya a hacer el IFETEL, pero que pudieran ser regulados por este árbitro, no por ellos mismos. Y entonces a partir de ahí se vino una andanada de descalificaciones, de mentiras, Julio, que dicen que se va a tener que diferenciar la opinión de la información. No es cierto, ese artículo, ese inciso 3 ya está derogado desde el 2017, Julio. Bueno, pues Jacaranda, muchas gracias por permitirnos asomarnos a este tema que es muy importante y muy interesante, y que queden claros pues lo que son las distorsiones que se están generando, y por otra parte que quede claro lo que sí es la defensa de este derecho de las audiencias. Ya habrá tiempo de seguir analizando todos estos temas, Jacaranda. Claro que sí, Julio, y vamos a estar muy pendientes todo este tema de YouTube, que es realmente apasionante, porque la pregunta sería, ¿se nos acabó este espacio de libertad, Julio? Espero pues que no. Sí. Ahí iremos respondiendo la pregunta. Gracias, Jacaranda Correa. Un abrazo, querido Julio. Igual que